Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Criminalmente. Hoy como cada noche, nos vamos a adentrar en la mente de un criminal, o de varios, quizás. Y para eso tenemos, porque ustedes lo pidieron, porque a ustedes les encantó el capítulo con ella, tenemos hoy a mi amiga Jules Lara. ¿Cómo estás? Hola Fepo, feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, compartiendo y enseñando un poquito de todo lo que hacemos y sabemos. Que me da muchísimo gusto eso. Estábamos platicando un momentito antes de empezar acerca de los términos, o sea, como de un poquito didáctico, ¿no? Y dice, ¿está bien? Te dije sí, porque me he dado cuenta que en el chat a las personas que les gusta, a lo mejor no se dedican a algo que tiene que ver con el estudio de, pero les gusta tanto que conocen perfectamente bien el significado de ciertas palabras que la verdad de repente para mí son totalmente nuevas. De hecho creo que le vamos a cambiar el nombre al podcast, se va a llamar Pasa a ver cómo sufre Fepo. Yo pensé, híjole, nunca me imaginé que me iba a sorprender tanto, más que con temas paranormales, una cosa tremenda. Sí, claro. Pero ¿cómo has estado? Cuéntame. Bien, muy bien, gracias. Aquí feliz, te digo, de estar nuevamente aquí con ustedes y preparando un tema nuevo para toda la comunidad en espera de que les guste. Y como te decía, ya me siento la maestra del podcast, ¿no? Porque me he dado cuenta, como dices tú, que en el chat, en el en vivo, de repente confunden ciertas palabras o... Como yo. Exactamente. Entonces, sí me gustaría que toda la comunidad y la gente que ve el podcast entendiera un poquito más las palabras que se mencionan o los tipos de criminales o la terminología que de repente se llega a usar. Por ahí vi un comentario que decían, bueno, es que no usa terminología, ¿no? ¿Quién dice que es criminóloga? Sí lo soy, pero trato como de hablar para que todos me entiendan. Así es. O sea, no es como si estuviera en en una conferencia o en una plática donde es gente que conoce los términos y todo eso, ¿no? Mi intención es que todo el que vea el podcast entienda de lo que estamos hablando y bueno, sea comprensible ahora sí que para todos. Claro. De hecho, por ejemplo, en Paranormal, es que se me revuelven los cables. En Paranormal estábamos de hecho estábamos viendo eso en vivo, con Marcelo Larín, y yo hice una pausa en un momento y pregunté en el chat, porque nos clavamos hablando y nos soltamos así, y de repente estábamos hablando de casos específicos, de personas en específico, de situaciones complejas de los casos de extraterrestres, y fue así como pausa. En el chat la gente está entendiendo y Mariana, la community manager que le mando un saludo, me dijo, no todos. Y yo le pregunté a una persona que estaba ahí, que es súper fan del tema, y dije, ¿tú estás entendiendo? Perfectamente. Y de repente uno se despega y ya el mensaje que querías dar ya no llegó. Entonces tienes que de repente, o por pausas, o sea, como por espacios y bloques que se vayan entendiendo, o utilizar una terminología que se pueda comprender. Por ejemplo, para mí, yo que estoy sentado de este lado, si me hablan con una terminología así súper fuerte de criminología, no voy a entender y voy a tener que interrumpir a cada rato. ¿Qué pasó la vez pasada? Capitulazo, por cierto. Gracias. Hasta la fecha, hay personas que cuando platicamos, o sea, que nos acabamos de ver, me dicen, oye, ese capítulo de Juana Barraza, me dicen, yo sé que va a sonar mal lo que voy a decir, pero es que me conmovió la historia de esa mujer. Y yo dije, sí, yo estaba conmovido. O sea, entiendo que lo que hizo estuvo terrible, por supuesto. Claro. Pero la historia como tal de lo que vivió antes de los crímenes, lo que vivió la persona, híjole, no, es fuertísimo, fuertísimo. Así es. Bueno, pues esperemos que el capítulo de hoy les guste y que, puedan nutrirse un poquito más de terminología. Realmente no es mucho lo que les voy a mencionar, pero sí creo que es importante porque, me he dado cuenta que de repente los confunden y sí es como que para dejarlos un poquito claros. Y pues bueno, oye, comenzamos si quieres, dime. Sí, no, antes de que comencemos, dos cosas. La primera, ¿nos puedes decir rápidamente, las personas que no vieron ese capítulo, quién eres, a qué te dedicas y cuáles son tus redes sociales o la red social que tú quieras decir para que la gente te pueda seguir? Sí, claro. Yo soy criminóloga y perfiladora criminal. Tengo 13 años de experiencia en diferentes áreas.
Y las redes sociales en las que me pueden ubicar, en todas y cualquiera de las redes sociales, me encuentran como Juls Lara, es Juls Lara, en todas, no hay cambio en ninguna. Ok. Oye, Dime. te iba a preguntar una cosa. ¿Es incorrecto como, por ejemplo, que yo te solicitara a ti, como un servicio, digamos, el perfil de una persona? No, la podría hacer sin ningún problema. ¿Sí? Sí, claro. ¿Pero no es incorrecto? No, para nada, al contrario. Me han solicitado por particulares Ajá. para hacer perfiles criminales de ciertas personas y yo colaboro con ellos sin ningún problema. Entonces, si alguien quiere que yo le elabore su perfil criminal, no psicológico, porque son cosas diferentes, Así es. el perfil criminal, con gusto, igual me contactan en redes sociales o que te contacten a ti y tú me avisas y vemos cómo nos organizamos y ahí estamos. Pero se necesita la aceptación de la persona, por supuesto, Sí, ¿no? claro, Ok. claro. Para poder realizar un perfil criminal correctamente se necesita que la persona esté aceptando o que esté en cuenta de que vamos a hacer un perfil. Ok. Yo honestamente lo digo, el ignorante aquí soy yo. Entonces por eso a lo mejor hago a veces preguntas, sobre todo en estos temas criminalmente, que a lo mejor son así como de, oye, no puede ser que esto no lo sepas. Es que no lo sé y por eso lo voy a preguntar. Si, por ejemplo, como mera curiosidad, alguien puede pedir un perfil criminal, o sea, propio, por ejemplo, que yo te diga, oye, Jules, ¿me puedes hacer mi perfil criminal? Sí, Sí se puede. puede, claro. Perfecto. Sí, sin problema. Ahí empezaba la duda. Perfecto. Oye, dime. Antes de que empecemos, bueno, antes de que más bien de que empieces, quisiera tocar un tema, así es chiquitito, porque más que no es algo así como tan grande como para hacer un capítulo al respecto de este criminal, pero me parece que es como curioso. Entonces me gustaría tener tu punto de vista, así el personal y también el profesional, digamos. Claro. ¿Vale? ¿Tú alguna vez has escuchado o sabes quién es Mark Twitchell? No me suena. Pero sí viste alguna vez la serie Dexter. Sí. ¿Tú sabes que está basado en libros? No sabía. De hecho, te lo iba a mencionar más adelante como un ejemplo, ¿Sí? pero bueno, nada más el nombre de Ajá. Dexter en la serie, pero la verdad es que no la he visto. Te soy sincera, no la he visto. Yo tampoco. Solo, bueno, sé que es una serie así que está rankeada, pero hasta arriba. La voy a ver. Antes que me digan, sí la voy a ver. De hecho, ya la tengo en la lista. Próximamente llegará esa. Hay una persona que este criminal llamado Mark Twitchell, es una historia bien bizarra, loca, rara, que tiene que ver con criminal, un desvividor serial. Solamente que no llega a ese punto, pero iba a hacerlo. Fíjate, él es un cineasta. Bueno, era un cineasta. Había hecho alguna vez un cortometraje porque es súper fan de Star Wars. Y había hecho un cortometraje, ¿no? Ahí como que alcanzó una ligera notoriedad entre fans de Star Wars y del mundo del cine. Una ligera notoriedad, ¿no? Con ese cortometraje. Pero nada importante. La verdad es que nada importante. Entonces, en el 2008, hay una persona que se llama Johnny Altinger. Johnny, en el 2008, o sea, reciente, estaba en una de estas aplicaciones de citas. ¿Algunas así por curiosidad, has utilizado una? Sí, ¿Sí? he usado una. Yo 2 veces y... La primera vez, es que yo estoy bien medio menso para esas cosas. La primera vez no supe muy bien cómo entablar una conversación con alguien que no conoces y entonces la eliminé. Y la segunda vez ya había empezado con lo del podcast y la verdad es que me dio curiosidad. Entonces me empezaron a hablar y todas las conversaciones eran, no eres tú, y dije, la voy a borrar, por menos voy a saber qué contestar, ¿no? Claro. Y si soy yo, entonces mejor la eliminé. Bueno, esta persona estaba en una de estas aplicaciones y conoce a una mujer ahí. Esta mujer, muy agradable, bla, 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 se quedan de ver en un sitio, pero no le da la dirección, sino que le va dando como las pistas, no como un juego, sino es que no sé cómo se llama la calle. Y la verdad es que no sé, esta casa que estoy rentando, no sé qué número es. Pero mira, vas por la carretera tal, en tal salida te sales, vas a avanzar tantito, vas a ver un árbol.
y afuerita hay una camioneta blanca, es la casa que sigue, hay un portón, ahí voy a estar esperándote. Y este cuate Johnny dijo, va. Pero, ¿cómo que pensó que algo podía estar mal? Supongo que en cualquiera de estos casos, en una aplicación donde no conoces a la persona y te quedas de ver y no la vas a ver en un lugar público, lo más inteligente es lo que hizo Johnny, hasta cierto punto, ¿no? Decirle a sus amigos que iba a ver a una persona en esta ubicación. No sabían la dirección, pero sí la ubicación. Y se fue a ver a esta persona. Pues no había mujer. Quien estaba ahí, obviamente, era Mark Twitzer. Entonces él llega a este lugar, ve el lugar tal cual como había sido descrito, y cuando entra, es un garaje, entra al garage, estaba ahí Mark con una máscara. Por eso es así como ya empieza así como bien raro. Una máscara de hockey, que nos recuerda a un personaje bien famoso de las películas. Tenía una máscara de hockey, lo golpea y con un cuchillo hasta la muerte. Entonces, bueno, 3 días después, Johnny manda un correo electrónico a su jefe diciendo que había conocido a una mujer hermosísima, que era de Costa Rica, súper linda, bla, 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 y que se iba a ir con ella a vivir a Costa Rica. Renuncio, básicamente, eso es lo que le manda. Y también manda, pues, como un email a sus familiares y amigos. Ya me voy, ¿no? De hecho, aquí tengo el correo. Mira, te voy a decir. Dice, hola. Dice, conocí a una mujer extraordinaria llamada Jen. Dice que me ha ofrecido que me vaya con ella a unas vacaciones muy largas al trópico. Dice, bueno, voy a estar ahí en el invierno, me voy a Costa Rica. Próximamente les pasaré un teléfono en el que me puedan localizar. Pero bueno, básicamente voy a estar bien. Quizás regrese en diciembre. Van a saber de mí periódicamente. No se preocupen. Los veo en los festejos de Navidad. Johnny. Wow. Los amigos ya sabían que iba a ver a una mujer. Y como habían pasado 3 días y de repente deja el trabajo, se va a Costa Rica con una mujer llamada Jen de la nada, dijeron, algo raro está pasando aquí. Entonces dan aviso a la policía y la policía llega al lugar. Cuando llegan al lugar del incidente, pues obviamente las cosas están así como bien raras. Cuando llegan, lo primero que encuentran, estaba ahí Mark, ¿no? Y les dijo que el garage lo había rentado para como que fuera un estudio para su nueva película que estaba haciendo, de nombre House of Cards, como la serie. Y les dice que, bueno, que si ven algo raro es porque es un set de una película. Entonces la policía se pone a investigar y pues claro que encuentran algo raro. Ahí en el piso, ¿cómo se llaman estas que es como luz negra? Para ver si hay sangre o residuos. Luz negra, ¿es luz lámparas, negra? Ajá, lámpara de luz negra. Pues cuando ponen la lámpara de luz negra, ¡pum! Pues hay una mancha gigantesca en el piso, ¿no? Y dice, no, eso es pues sangre falsa, ¿no? Obviamente, sí, no. Obviamente no. Él les dijo que era sangre falsa, que la escena, o sea, que lo que pasa es que en esta parte del garaje había hecho una escena para su película donde un criminal, un desvividor serial, pues había ahí atacado a una persona, ¿no? Pero que todo era parte de una película. Sigue buscando a la policía y encuentran en la parte de atrás una habitación que era una recreación como la que tenía Dexter en la serie. Entonces lo encuentran y dice, a esa habitación le pusieron el cuarto de la muerte. Así, tal cual, el cuarto de la muerte, y era igualito al de la escena, bueno, no igualito, pero parecido al de la serie de Dexter. Luego está su coche, por ahí, y empiezan a revisar el coche y encuentran en el coche el cuchillo con el que comete el crimen, además de que había pues restos de humano y sangre, por supuesto. Ya en ese momento ya lo tienen detenido y encuentran una computadora que es parte clave para el juicio de Mark. Dentro de la computadora ay, es que esto es cada vez más raro. Dentro de la computadora encuentran un archivo que se llama Confesión
Así, o sea, se llama Confesión SK. O sea, S de serial, en inglés cereal, y K de killer, desvividor, ¿no? Claro. Confesión. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, ahí dice, está escrito como si se tratara de una historia, como un argumento de una película. Y más o menos dice lo siguiente. La historia, así comienza el texto. Dice, la historia está basada en eventos reales. Así. Esa es la primera frase de su documento. Los nombres y eventos van a ser alterados para no acercarse a los eventos reales. Dice, la historia es mi progresión para convertirme en un desvividor serial. Y bueno, básicamente dijo todo aquí. Cuando le preguntan, dice, no, ese es el guión de la película que estoy haciendo. De verdad, o sea, aquí no ha pasado nada, Pero bueno, ya encontraron, como en el caso de este Dahmer, un bote, ¿qué más se puede decir? Y bueno, empiezan a revisar en base a lo que está, leyendo este documento, se van dando cuenta de muchas cosas y ya, ¿no? En el documento decía algo, en esa confesión. Johnny no era su primer víctima. O fue la primera con la que tuvo éxito, pero no fue su primer intento. Previamente hubo un intento de otra persona. Con este documento, la policía encuentra la máscara, un montón de cosas. Con el tiempo, él dice dónde está el cuerpo de Johnny. Había jugado con el cráneo, después lo tiró en una alcantarilla, pero él, quitando, digamos, la cabeza, el resto del cuerpo, les dijo en dónde lo había, en pedazos, dónde lo había dejado, ¿no? Pero querían saber quién era esta otra persona, porque no, o sea, no porque diga el documento que la otra persona está con vida. Claro. Posiblemente no. Entonces la policía, cuando hacen público el caso, preguntan quién es la persona que se escapó. Y entonces aparece Giles Trittle. Así, bueno, espero no pronunciar muy mal su apellido, pero es que está muy complejo. Él dice que una semana antes de lo que pasó con Johnny, exactamente lo mismo, conoce en una aplicación de citas a una mujer muy agradable que le dio las indicaciones para llegar a un lugar y fue. Él no le avisó a nadie, o sea, él sí fue así totalmente solito y dice que cuando llegó, pues obviamente no había mujer, entra a este lugar, lo atacan, pero él, por suerte, logra escapar del ataque de esta persona que no sabe quién es porque tiene la máscara de hockey. Y se va corriendo. Y le preguntan, oye, pero, a ver. O sea, llegaste a un lugar, una persona trató de quitarte la vida con un cuchillo, usando una máscara de hockey, y no dijiste nada. Y dice, no lo reporté a la policía. Por supuesto. Alguien más podía tener, pues, no la misma suerte que yo. Pero, que este es el detalle que me parece impactante. Me dio mucha vergüenza que alguien supiera que acudí a una cita con una mujer que no conocía, que conocí a través de una aplicación. ¿Cómo ves? Bueno, te podría decir que sí, en efecto, ahora es más común conocer gente por medio de citas, obviamente tomando sus precauciones para quien lo haga, sí. Pero sí es como muy normal. Entiendo que se haya sentido apenado dentro de lo que cabe y que no lo haya reportado por eso. Pero, o sea, ¿cómo te puede ganar la...? Yo acabo de decir aquí públicamente que utilicé 2 veces una aplicación y la verdad es que no le seguí porque no soy bueno para chatear. Es que depende de las personas. Está como los reportes de violencia familiar en contra de los hombres. ¿Cuántas veces has oído que un hombre vaya a denunciar que su mujer lo violenta físicamente o verbalmente? O sea, no hay... No. Yo creo que es 1 en 100. Solo en Haití sí se reporta mucho más que la violencia hacia la mujer. Solo en Haití. Yo creo que en el resto de Latinoamérica, no. Bueno, pues aquí en México sí se da mucho la violencia hacia los hombres. ¿Ah, sí? Claro, pero no se reporta.
Entonces, si no hay reporte, ¿por qué? Porque ¿cómo vas a llegar tú, hombre, macho alfa, lomo plateado y demás, a decir, es que mi mujer me pega, o mi mujer me grita, o mi mujer lo que sea? O sea, no, van a decir, o sea, señor, usted es el hombre de la casa, ¿no? Entonces, entiendo esa parte. Sí. Definitivamente. Oye, pero, es que no sé, yo sé, cuando ¿viste esta película que es un remake de otra película, de unos libros buenísimos? La chica con el tatuaje de dragón. Uh-huh. Claro. Al final, perdón por el super mega spoiler, él ya sabe que la persona que está dentro de esa casa es el culpable. Así es. Y cuando lo ve, le dice, ¿qué haces aquí? Y se pone nervioso y dice, no, estaba caminando. Y le dice, ¿quieres pasar a tomar una copa de vino? Uh-huh. Tengo que regresar, tengo muchas cosas que hacer. Y dice, no voy a aceptar un no por respuesta. Pasa conmigo, claro, a tomar una copa de vino. Corte A, no tiene amarrado y le dice, tú sabes que voy a quitarte la vida. Así es. Lo sabías cuando te pregunté que si querías pasar por una copa de vino. ¿Prefieres? Dice, nunca voy a entender eso de los humanos. Como si él no fuera uno, ¿no? Claro. ¿Prefieres perder tu vida a decirle a una persona de frente no? Así es. Dije, ¿qué onda, no? Es cierto. Digo, nunca me he enfrentado a una situación así, pero esta persona sí, y prefirió no decir nada. Por pena. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y de hecho, eso es referente a esta persona que no dijo nada. Pero en cuanto al desvividor serial, estamos ante un imitador completamente. Porque te está diciendo, no es mi primer intento, usa una máscara de un... Como Jason. Exactamente, de alguien que ya conocemos, y empieza a hacer cosas y lo empieza a anotar y a registrar como para perfeccionar el hecho, algo que un desvividor serial nato no hace. Ah, pero hay un, digamos que hay un grupo que son imitadores. Sí. Sí hay. Sí hay un grupo que, o sea, el caso que vamos a tocar hoy, habla sobre una persona que imita porque era súper fan de otro. De otro, exactamente. Entonces, sí hay el grupo que es como de imitadores, ajá, pero aún así siguen siendo desvividores seriales. Wow. Y supongo que tiene que ver también en otro tipo de crímenes, ¿no? Sí, claro. Para los imitadores. Así es. Es que me acuerdo que había una película también muy famosa que se llama Copycat. Esa no la he visto. Iba imitando, pero no solamente a uno, sino a varios desvividores seriales. Entonces, era como si un criminal que ya estaba en prisión estuviera suelto. Y eso es lo que piensan al principio, pero después se dan cuenta de que luego es otro, y luego es otro, y luego es otro. La verdad está muy interesante. Esa película es muy antigua. Bueno, no muy antigua. Yo ya me siento... la vi cuando estaba pues muy joven, ¿no? Chavillo. Me pareció muy interesante. Igual ahorita la veo y está toda cutre, ¿no? Pero pero me acuerdo que me gustó. Oye, perdón. Ahora sí. Ah, bueno, esa es la parte como de la profesional. ¿Y personal? Y personalmente, híjole, te digo, sí he usado una de esas aplicaciones para citas, pero bueno, a lo mejor como mujer me pongo a pensar más en, híjole, y si llego y pasa esto, pasa lo otro, o ¿sabes qué, amiga fulanita, sutanita, te voy a ir a una cita, pero te mando mi ubicación, y te voy a estar mandando mensajes cada 15, 20 minutos, cada media hora. Si no recibes un mensaje, tienes mi ubicación en tiempo real, no sé lo que sea, ¿no? Te pones a pensar un poquito más. Yo sentía que era como más fácil para los hombres, pero pues ya me di cuenta que no es así. Bueno, en este caso en particular, ¿no? En este caso en particular. Porque, de hecho, hay un criminal en España que tenía licantropía clínica y él hacía lo mismo, pero esto fue en el año de 1800, no, menos, digo, más atrás, como creo que era 1700, sí, 1700, 1800, que obviamente no habían correos electrónicos, claro. Se llevaba a una mujer, a una jovencita, la secuestraba, etcétera, ¿no? Hacía cosas terribles, pero mandaba una carta a la familia, como si fuera la chica o la mujer, o sea, porque se veía desde pues niñas de 14, 15 años hasta mujeres de 40, o sea, que ya tenían hijos.
Supuestamente escribían a sus familias que se habían enamorado de un hombre y que iban a estar mandando dinero y contactos, pero que, o sea, ya no iban a volver porque este hombre era espectacular. Y bueno, la segunda carta nunca llegaba. Y las familias desde la primera carta decían, como en este caso, no es cierto. Solo que en aquel entonces, pues, ¿cuánto tiempo tardaba en llegar una carta? Que empezara como un juicio hacia una persona, era más complejo. Claro. Era más complejo. Además de que en ese entonces no había como que investigaciones como tal, ¿no? O sea, sí se denunciaba el hecho, entre comillas, ante las autoridades en ese entonces, pero como que no había... como para la investigación, no había gente determinada a sacar esos casos a flote. O sea, sí, ya falleció y pues ya ni modo, ¿no? De hecho, ¿sabes cómo bueno, lo encontraron muy cerca del lugar y había coincidido que él había estado en todos los lugares y los pueblos donde habían ocurrido estos secuestros? Pero ¿sabes cómo le sacaron la confesión? ¿Cómo? Tortura. México Mágico Musical. No, pero eso fue en España. Eso fue en España. Ah, ok. Hispanoamérica Mágica Musical, ¿no? Y ya, bueno, nada más. Es Ay, les tengo que contar algo. Dime. Me está aterrorizando desde que lo escuché. ¿Qué te aterroriza? Estaba platicando con una persona porque me aseguraba que el ser humano, por los dientes, era herbívoro. Y yo le dije, no. Y me dijo, es que no es carnívoro. Y dije, ajá, tampoco. Le dije, hay otras clasificaciones. De hecho, la peor de todas es los que son omnívoros, como los cerdos. Y hay personas que para cubrir sus crímenes, hasta en la película de Snatch, Cerdos y Diamantes, ¿se liman los dientes? No. Rompen, cortan el cuerpo en pedazos. Ah, ok. Y se lo tiran a los cerdos. Se comen hasta los huesos. No dejan nada. O sea, no les das otra cosa de comer, se lo comen. El silencio de los inocentes. También. Pero hay una cosa que me dejó así como... O sea, hablando de esto, llegamos a una historia que yo pensé que era falsa, pero es real. Por ejemplo, si tú estás en la selva y por azares del destino, no sé por qué, te ataca un jaguar, tu fallecimiento va a ser muy rápido. Porque lo que el jaguar quiere es que dejes de moverte, que te mueras como tal, y después arrastrar tu cuerpo a un lugar seguro donde puedan alimentarse. Para eso tú tienes que estar sin vida. Entonces ataca directamente al cuello y chao, ¿no? Por favor, ahora sí, discúlpame, el micrófono es todo tuyo. Gracias. Mira, como te decía, ya me siento la maestra de Criminalmente. Para la psicología hay 15 tipos de conducta para la psicología, pero pues yo no soy psicóloga. Entonces he estado investigando para diferentes temas y cosas que tengo que hacer. Y para la criminología hay 4 tipos de conducta. Tenemos la conducta social, que es la que cumple con todas las normas, que es donde nos ubicamos la mayoría de nosotros. Donde te puedes relacionar con otra persona, puedes convivir, pero todo dentro de las normas establecidas. Tenemos la conducta asocial, que es la que carece de contenido social. Son las personas que prefieren estar solos, que no sé, se da más como en los adolescentes. Prefiero estar encerrado en mi cuarto jugando con el videojuegos, lo que sea, que convivir con la familia. O voy a la escuela porque tengo que ir, pero, o sea, me aparto de la gente, prefiero estar solo y que nadie me moleste, ¿no? Estoy en mi mundo. Exactamente, esa sería la conducta la asocial. Tenemos la conducta parasocial, que es la que no acepta las normas, pero no las transgrede, no las rompe. Aquí tenemos, por ejemplo, a las sectas y a los grupos. Un ejemplo sería las personas que quieren ser una figura de anime. Por ejemplo, tenemos aquí a Valeria Lukyanova,
Ajá. Que era una chica que se empezó a operar y ahora la conocen como la Barbie humana. Ah, sí. Uh-huh. Tenemos también a Rodrigo Alves, ajá, que es el Ken humano, ajá, igual que se operó para hacerse muchas cirugías y ponen en riesgo su vida con tal de llegar como a su meta, a lo que ellos desean. Entonces no aceptan lo que está establecido, no se aceptan a ellos mismos, pero no transgreden las leyes o las normas que los demás ya establecieron. Y tenemos a Vinny Owen, uh-huh, que él quiere ser, y así lo ha mencionado en diferentes entrevistas, él quiere ser un extraterrestre asexuado. Y tiene incluso muchos pupilentes muy oscuros para tener los ojos negros y se ha sometido a diferentes tratamientos como para parecer un gris. ¿Ah, sí? Ajá, entonces lo pueden buscar para que lo identifiquen. Ese sería como el tipo parasocial. Es que yo estaba pensando en The Black Alien, ¿lo has visto? No, dime. De hecho aquí en México, uh-huh, pues vino y le cortaron un dedo, se quiere cortar las piernas, está totalmente tatuado del cuerpo, tiene muchísimas, más allá de las perforaciones, implantes, uh-huh, escarificaciones, tiene tatuados los ojos, se retiró totalmente las orejas. Ajá, ese podría ser, exactamente, podría ser un tipo parasocial. Parasocial, como ellos. Exactamente. Okay. O sea, él no transgrede las normas, no afecta a nadie, pero no acepta lo que había en sí y quiere verse de otra manera, uh-huh, tanto que se somete a implantes o a ese tipo de cirugías y cambios estéticos radicales, ¿no? Exactamente. Y por último tenemos las antisociales, que obviamente son las que transgreden las normas y las leyes, ajá, y que afectan el bien común. Los desvividores seriales, los que abusan sexualmente de personas, uh-huh, llámese mujeres, hombres, niños, lo que sea, todos los delincuentes que podamos englobar entran en el grupo antisocial. Porque ya cruzaron la línea. Exactamente, y no les importa. O sea, a lo mejor sí les puede importar el resultado, uh-huh, pero en ese momento no les importó romper las leyes o la norma y afectar el bien común o afectar el bien, se me fue la palabra, el bien tutelado, se me fue. Ah, caray. No sé, yo estoy... O sea, legalmente hablando, ajá, la ley protege o está... se me fue. ¿El bien social o algo así? Ajá, se me fue la palabra, pero tratan de transgreden lo que está establecido por la ley, ¿no? Ajá. Entonces, ese entraría como dentro del grupo antisocial. Uh-huh. Ahora bien, me he dado cuenta de que confunden mucho el término psicópata de sociópata. Mucho. En el chat de repente hacen comentarios y yo así de, está mal, pero no te digo ¿cuál es la diferencia? Que te enojes. Ok, el psicópata nace mal. Okay. Puede ser heredado, si tú eres psicópata lo puedes heredar a tus hijos. Es una condición... Exactamente. Mental y genética. Es una condición genética. Ok. Uh-huh. Son incapaces de establecer relaciones interpersonales, pueden ser narcisistas, son manipuladores, lo que hablábamos en el capítulo de Juana. Si no lo han visto, por favor vayan a ver ese capítulo, para que entiendan también un poquito de lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces pueden ser manipuladores y se comienza a notar desde que son niños o adolescentes tempranos. Ejemplos de personas psicópatas famosas podría ser Norman Bates, que es la figura principal de Psicosis, ajá, o de Motel Bates, que uh-huh, igual las mencionamos en el capítulo de Juana. Tenemos también a Patrick Bateman, que se escribe como
Batman, pero con una E. Con una E, exactamente. Batman. Exacto. Él es la figura principal de American Psycho, para que también vayan a verla. Es una película muy buena. Buenísima. Y tenemos al buen Dahmer. Ellos son psicópatas. Nacen, y obviamente conforme van creciendo, se va notando que ya tienen como ciertos rasgos que no son normales en una persona. Y el sociópata se hace por educación y por crianza. Porque los maltrataron, porque vivieron algo similar. Como Richard Ramírez. Ajá, exactamente. Ya tiene una vida terrible, y cuando llega su primo, que también sería un sociópata de la guerra, uh-huh. Y las cosas que le enseña, lo que aprende al ver lo que hace con su mujer. Así es. Dice, ok, yo también. Así es correcto. Entonces tienden a ser poco emocionales, uh-huh. Agresivos y violentos, que no es lo mismo. La agresividad es es algo que todos tenemos. Ajá. Sin embargo, el hecho de ser violentos solamente es para algunas personas. Tú puedes ser agresivo, pero no puedes ser violento. O sea, no eres violento forzosamente por ser agresivo. Exactamente. Okay. Entonces, pueden ser agresivos y violentos. Físicamente. Violentos físicamente. Exactamente, violentos físicamente. Y son espontáneos. Un ejemplo de ellos sería, y amo este personaje, Hannibal Lecter. Ajá. Hannibal Lecter era sociópata. Tenemos al Guasón, o el Joker, como Ajá. sea que lo conozcan. Tenemos a... ¿Ellos son sociópatas? Ellos son sociópatas. Se hicieron. Ellos se hicieron porque no nacieron así. Uh-huh. En algún momento de su vida pasó algo que detonó que hicieran lo que hicieron. Por ejemplo, Juana Barraza. Juana Barraza no nació mal, pero por todo lo que vivió es que ella hubo un detonante que generó que la llevó a eso. Exactamente, que la llevó a donde estaba. Entonces tenemos también a Alex Delarge, que es el protagonista de Naranja Mecánica. Uh-huh. Son como ejemplos de sociópatas. Entonces sí hay mucha diferencia entre un sociópata y un psicópata. Son cuestiones completamente diferentes. Pero te lo decía en el otro capítulo, ¿no? Es como Pepsi y Coca, como criminología y criminalística. No son lo mismo, aunque muchas personas lo confunden. Lo confunden, claro. Exactamente. Es que de hecho, por ejemplo, platicando en una conversación normal, uh-huh. ¿Cómo podrías saber si estamos hablando de un sociópata o un psicópata? Solo si conoces la historia, ¿no? Porque al final, si tú ves que alguien cometió unos crímenes atroces en televisión, en un reportaje, en revistas, etcétera, si no conoces la historia previa, pues no sabes si es algo que ya lo tenía de manera genética o si tuvo una trágica vida en la que aprendió a convertirse en un criminal. Exacto, eso lo vas a determinar solamente cuando lo tienes detenido y le empiezas a hacer los estudios pertinentes psicológicos, criminológicos, médicos, para determinar si es sociópata, si es psicópata, si tiene trastorno bipolar o cualquier otra situación así. Por lo mismo, uno puede ser, por ejemplo, psicópata y no cometer crímenes. No. Puede ser un... O sea, ¿un psicópata siempre va a cometer un crimen? Sí, un psicópata siempre va a cometer un crimen porque está en él. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tienes un hijo o una hija, notas que tiene una actitud rara y la llevas a hacer estudios y te dicen, es psicópata? Bueno, pues entonces, como lo detectaste a temprana edad, pues tienes que someterlo a estudios, pero el psicópata no tiene cura. Entonces estarías obligado, de cierta manera, yo sé que es tu hijo, pero estarías obligado a tenerlo como en tratamiento ¿perpetuo? Sí, efectivamente, para evitar que pueda cometer un crimen.
por eso en Estados Unidos hay varios casos de menores que son psicópatas que lamentablemente ya cometieron un delito. Y luego lo que hacen luego los jueces es internarlos y ya no los dejan salir, o sea, no tienen como el beneficio. Y hay no son cárceles, como instituciones clínicas, clínicas donde pueden estar recluidos y los tienen bajo observación para evitar que puedan detonar como el máximo de su problema. Wow. Pero, híjole, ¿eso se descubrió cuando empezó todo este estudio de los perfiles criminales? Exactamente. Ya cuando empieza el perfil criminal, que se detona como el boom de los criminólogos, que en una ocasión lo llegamos a platicar tú y yo, no fue en los 90s que empezaron como todas estas series. Claro. El primer criminólogo es de 1970, 1960 en Estados Unidos. Entonces, a partir de ese entonces se empezó como a hacer estudios y a determinar, a relacionar términos para poder encasillar a cierto tipo de personas y poder determinar si era un sociópata, si es un psicópata, si tenía alguna otra enfermedad, si era un imitador, muchas cosas diferentes en cada aspecto de cada una de estas personas. Wow, eso está gacho, ¿no? Así es. Horrible. Así es. Ay, qué feo. Bueno, perdón. No te preocupes. Entonces, ahorita yo te voy a hablar de un sociópata. Si recuerdas un poquito de lo que llegamos a platicar en el otro capítulo, mencionábamos que no es que estas personas, los desvividores seriales o delincuentes seriales, fueran más inteligentes en cuestión de conocimientos, sino que destacaban en ciertos puntos de sí, a lo mejor son malísimos en matemáticas o los deportes. Exacto. Pero tienen una cualidad impresionante para los idiomas, para el desarrollo de estrategia, por ejemplo, ¿no? Exacto. O la química, muchos de ellos. Bueno, entonces, esta persona es un escritor. Ajá. Escribió más de 800 poemas, 100 novelas, 8 obras de teatro y varios guiones de cine, aunque ninguno de ellos se haya concretado o se haya publicado. ¿No se han publicado? No, perdón. No te preocupes. No se publicaron, ninguno se publicó. Se quedaron como al aire, ajá, pero es como el récord de todo lo que hizo esta persona. Él se llama José Luis Calva Cepeda y es mejor conocido como el Caníbal de la Guerrero. Por la colonia. Exactamente, porque él vivía en la colonia Guerrero. Refieren que él nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. Fue el menor de 6 hermanos. Nació en una familia llena de amor y todo era felicidad. O sea, era una familia perfecta. Su mamá era ama de casa y su papá era comerciante. Okay. Entonces, no había ningún problema en su familia. No, todo era perfecto. Sí, no está, o sea, la historia no comienza como las otras historias. Exactamente. Donde sí, a los 4 años lo golpearon, le hicieron un montón de cosas, luego lo vendieron, lo dejaron tirado. O sea, aquí todavía estamos bien. Bueno, sí. Hasta ahorita vamos bien. Hasta ahorita. Te digo, él nació bien, tenía una familia estable dentro de lo que cabe. Ajá. Económicamente eran de un nivel medio. Uh-huh. Aquí viene lo complicado. Cuando él tenía 2 años, estaba jugando con su papá. Cuando estaba jugando con él, a su papá se queda parado y de repente se desploma, se cae. ¿Su papá? Su papá. Entonces él, José Luis, se acerca y lo empieza a mover y empieza a gritar porque su papá no reaccionaba. Claro. Se acerca a la mamá, hablan a la ambulancia, llegan y le dicen que había fallecido de un infarto. Ay. Entonces la mamá culpaba a José Luis del fallecimiento de su padre,
porque decía que por culpa de él, por estar jugando con él, a él le había dado un infarto y falleció. Ay, qué feo. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, pues la mamá se quedó sola, 6 hijos, tenía que empezar a trabajar, algo que jamás había hecho en su vida porque toda su vida fue ama de casa, no tenía estudios su mamá, entonces empieza a buscar qué hacer, pero en su desesperación se vuelve alcohólica y maltrataba a sus hijos en general, pero al que más maltrataba era el chiquito. A José Luis. Exactamente, porque le decía que por culpa de él había fallecido su papá. Y pues bueno, en realidad pues no era culpa del niño, ¿no? A los 6 años, va pasando el tiempo, la mamá encuentra un trabajo, empieza a tener otras parejas. A los 6 años, su mamá y su hermana mayor estaban colocando los juguetes de Día de Reyes. Ajá. Y José Luis escuchó ruido en la noche y se levantó. Observó a su mamá y a su hermana viendo o poniendo los juguetes. ¿Como escondiéndolos? En la madrugada lo estaban colocando. Exactamente. Haciéndose pasar, ¿no? O sea, exactamente. Okay. Exacto. Estaba colocando los juguetes, sale José Luis a escuchar ruido y ve la acción de la mamá y de la hermana. Ajá. Y en ese momento la mamá explota en furia y lo golpea y le dice: eres un niño malo, ya no te vamos a dejar nada, ya no te vamos a dar nada. En ese momento la mamá rompe los juguetes que eran para José Luis y los tira a la basura. Lo manda a dormir a su cuarto. Al otro día todos despiertan, ven los juguetes y qué padre, ya llegaron los reyes. Menos José Luis. Menos José Luis. Y él el más chico, además. Y es el más chico, exactamente. Entonces, a partir de ese momento, los reyes no le volvieron a traer nada a José Luis. Además de que ya no había regalo de cumpleaños, ya no había regalo por sacar buenas calificaciones, ya no había ningún detalle para José Luis porque era un niño malo. Él era la peor persona del mundo por haberse dado cuenta o por haber escuchado a su mamá y a su hermana mayor, pues, ¿Y él estaba chiquitito en ese momento? Sí, claro, tenía 6 años. No manches. Tenía 6 años. Entonces, a la edad de 6 años como que fue lo peor para José Luis. Uh-huh. Aparte de que su mamá lo seguía maltratando, en una ocasión estaba jugando con una pelota dentro de la casa. Ay, José. Y en ese entonces, bueno, no sé si recuerdas o no sé si en la casa de alguno todavía haya las famosas figuritas de porcelana. Puta, pero en un montón de lugares, sí. Exactamente. Entonces, al estar jugando José Luis, avienta la pelota y tira una de esas figurillas de porcelana. Ay. Y la rompe. Su mamá se da cuenta y lo golpea, pero lo golpea de tal forma que el niño casi queda inconsciente. ¿Qué? Lo agarra, lo saca al patio de atrás, porque las bardas eran muy grandes. Entonces no se veía como de los vecinos, no se veía hacia adentro. Y le dice: aquí te vas a quedar toda la noche hasta que pienses lo que hiciste, porque está mal hecho. Eres un niño malo y eres un niño tonto. Entonces José Luis como que se iba quedando con todas esas cosas. Ahora imagínate un niño a los 6 años de edad, todo golpeado, afuera en el frío, en el patio, no castigado porque había roto una figurilla. Toda la noche lo dejó afuera. Entonces, ya después, al otro día, lo deja pasar y le dice: estás castigado, no tienes desayuno, entonces vete a tu cuarto y vete a bañar y arréglate, ¿no? Entonces, pues, es un trato completamente inhumano, ¿no? Sí, hacia una persona, hacia un niño además, que dices, bueno, o sea, cualquiera puede romper una figura o un vaso, o sea, es un accidente, fue un accidente, no la rompió a propósito. Claro. A partir de ese momento, José Luis trataba de ganarse todo el tiempo la aprobación de su mamá, todo el tiempo. Y no sé, en todos los casos, generalmente las mamás dicen que no y todas decimos que amamos a nuestros hijos, pero siempre hay un hijo con el que te llevas mejor. Uh-huh. Siempre hay el favorito, ¿no? Sí. Entonces él, después de 5 hermanos, el sexto, trataba de buscar esa aprobación de su mamá. Su mamá decía: necesito que hagan esto, y él iba y lo hacía.
necesito que lo otro, y él iba y lo hacía, y su mamá nunca le daba las gracias o nunca fue para tener una seña de afecto para con él, a diferencia de con los hermanos cuando lo llegaban a hacer. Entonces sí había un rasgo de aprobación. Y José Luis siempre buscó eso y jamás lo tuvo de su madre, jamás. Pasó el tiempo, a los 10 años, se van sus hermanos a la escuela. Ese día él no fue, no recuerdo, o sea, no viene como que en la historia el por qué no haya ido. Se van sus hermanos, llega el hermano mayor, que tenía 18 años, con un amigo de la escuela. Y le dice, voy a ir a comprar unos refrescos y ahí te dejo a mi hermano tantito. Sí, está bien. Lo deja. Cuando él se va por los refrescos, el amigo abusa de José Luis. Sí, le llovió al pobre José Luis. A ver, espérame. Pero pues, ¿cuánto tiempo se fue? Pues imagínate, yo creo que mínimo unos 20 minutos, como para que el amigo del hermano haya abusado de él. Sí. ¿No? José Luis, en cuanto llegó el hermano, le dijo, es que abusó de mí, es que me hizo daño, me lastimó. O sea, le contó a su hermano. Sí, le contó mayor. a su hermano y le dijo, no, estás loco. Y obviamente el hermano pues no le creyó, ¿no? Le decían, no, estás loco. Y el amigo le decía, no, tu hermano está loco y yo no le hice nada, yo no lo toqué, como sea. Entonces llega la mamá y le dice a la mamá lo que había pasado y nadie le cree. Entonces él tuvo que vivir con ese trauma él solo, sin ayuda de nadie, ni de los hermanos, ni de la mamá, ni de absolutamente nadie. Y tenía 10 años Tenía 10 años en ese momento. Seguían obviamente los maltratos, la inestabilidad que esto generaba. Su mamá, como ya te decía, tuvo diferentes parejas y obligaba a los niños, a los 6 niños, a decirles papá a cada una de las parejas que ella llevaba a casa. Uf. Exacto, entonces era una situación psicológicamente brutal para José Luis, brutal. Se volvió como, de verdad, o sea, como la pesadilla. Exacto. Completa. Exactamente. Un día estaba jugando con su papá y al día siguiente estaba viendo lo peor de lo peor. Así es, y no había quien lo ayudara porque la mamá era quien propiciaba toda esta situación. Híjole, también los hermanos, o sea, ¿cómo? Claro. No puede Pero ser. bueno, ahora entendamos que los hermanos de cierta manera pues también estaban viviendo lo suyo, ¿no? Porque su mamá los maltrataba a todos, pues aunque sí, pero el maltrato principal se lo llevaba José Luis. Sí. Exacto, entonces sí fue así como que bien complicado todo lo que vivió. Posteriormente, a los 12 años, ajá, después de todo el estrés y de todo lo que había vivido, un día se pelea con su mamá, lo vuelve a insultar, le vuelve a decir que ojalá se hubiera muerto él y no su papá, que se arrepentía de haberlo tenido a él, que si no lo hubiera tenido a él, su nada papá, de esto hubiera pasado. Ajá, exacto, nada hubiera pasado, ¿no? Y que además se la pasaba mintiendo y que era un niño de lo peor. Ajá. Con todo esto, él decide salirse de su casa a los 12 años. No manches. Decide salirse de su casa y se dedicó a bolear zapatos. Le prestaron una cajita se puso a bolear zapatos. Exactamente, se puso a bolear zapatos y vivía pues en la calle, ¿así? Vivía en la calle completamente. Y como era más fácil comprar sustancias intoxicantes, uh-huh, antes de comprar comida, pues él compraba estas sustancias para poderlas ingerir y todo el día andar moneado y demás, ¿no? Para que se le pasara el hambre. Sí. En algún momento, como estamos hablando como 2 o 3 meses después de que él se escapa de casa, los vecinos, porque ellos vivían en un edificio, pero la parte de abajo era la casa de ellos
y los 3 departamentos de arriba no tenían como acceso al patio. O sea, nada más eran como departamentos y la casa en la parte de abajo. Ah, claro, no tenían como ese voladito, ¿no? Exactamente. Entonces eran ventanas, entonces no había cómo acceder, ¿no? Al patio. Claro. O sea, quiere decir que cuando lo dejó en la parte del patio, pudo haber gente que lo que vio, lo que escuchara, estaba ahí. Exactamente, pero pues nadie podía como acceder a esa parte, ¿no? Chispas. Entonces, pues en ese entonces, estamos hablando como de los 70s, no era así como que, ay, voy a ir a denunciar lo que está pasando con el vecino, ¿no? En ese entonces, los maestros les pegaban a los niños bien feo. Exactamente, era una manera de educarlos, Sí. ¿no? O sea, yo todavía me acuerdo cuando estaba, cuando estaba bien chiquito, que, o sea, era así como que, no, es que el año pasado, ese maestro, o sea, ya así de, a mí ya no me tocó, ese maestro, si no traías la tarea, ponías las manos y te daba con la regla así, ¡pah! ¿No? Ajá. Y yo dije, ¿cuánto puede doler una regla? ¡Sas! ¡Ay! O sea, y el maestro les pegaba, ¿no? O sea, alumnos que habían estado ahí antes, pero ya no se podía. Siempre me tocó de ya no se puede, ¿no? Como esa transición, pero sí. en los 70s la violencia contra los niños era terrible. Claro. Era terrible. O sea, entonces, por eso no hicieron nada cuando escucharon esta situación. Lo tienen ahí. Exactamente. Entonces, lo encuentran unos vecinos que vivían arriba. Ajá. Y le dicen, vente con nosotros. No vas a vivir con nosotros, pero vas a vivir en el cuartito que está en la azotea. Ah, ok. Y le dan el cuartito de la azotea. Para que no esté viviendo en la calle. Exactamente, para que no estuviera viviendo en la calle. Entonces, él, desde el cuartito de la azotea, veía cómo entraban sus hermanos, cómo jugaban, cómo comían, cómo convivían, y era como si él no existiera. O sea, nadie se acordaba del pobre José Luis, el niñito de 12 años que se fue de su casa. Qué mal. ¿No? Entonces ya empieza a pasar el tiempo, uno de los vecinos lo empieza como a encaminar y le empieza a decir, a ver, ¿te gusta dibujar? No, pues que yo no sé. Bueno, ¿te gusta escribir? Sí, hago historias, ¿no? Entonces de ahí empieza como a tener esa fascinación por hacer escritos. Al principio, pues sus escritos eran fantasiosos. Claro. Conforme va pasando el tiempo, lamentablemente no supieron canalizar bien ese talento que tenía. Ajá, y sus escritos se vuelven egocéntricos y se vuelven como sangrientos, como de delitos y de desvividores y de... Sí, ya se notaba que estaba inclinándose exactamente, hacia eso. que había una desviación impresionante en su actuar, ¿no? Te digo, van pasando los años, él crece, a los 18 años él comienza a trabajar como taxista y consigue trabajo en un barcito en la colonia Roma. Ajá. Y ahí es donde él iba, escribía poemas y los empezaba a vender. Por eso dicen que escribió más de 800 poemas. Entonces escribía poemas y los vendía por 3 pesos, por 2 pesos, o bueno, en ese entonces por miles de pesos, ¿no? 2,000 pesos, que ahora son 2 pesos, ¿no? O sea, por cantidades de ese estilo. Posteriormente, él descubre las películas de Hannibal Lecter y se vuelve admirador. ¿Ya habían salido? ¿El no silencio de los inocentes? Me parece, no sé en qué año salió, en el 80 y tantos. Estamos hablando que ya fue más de 18 años que tenía. Okay. Tenía 20 y tantos. No sé en qué año salieron las películas, la verdad. Pero haber sido justo cuando sale y se volvió fan en ese momento. Exactamente, ¿no? ve la película, se vuelve fan y se queda pensando, dice, es que yo soy como él. Y ahí él empieza como a fantasear, a sentirse que tenía como ese nivel de cultura que se muestra en la película. Porque escribía. Exactamente, porque él escribía, porque trataba de escuchar música clásica, por ese tipo de cosas. Pero en realidad, pues, nada que ver, ¿no? Ajá. Se volvió muy egocéntrico, muy ególatra
muy narcisista y sobre todo muy misógino por todo lo que había vivido tanto con sus hermanas como con su madre. Sí, claro. ¿no? Y él quería siempre tener el control de todo. Buscaba tener relaciones con mujeres, pero que estas mujeres tuvieran el autoestima muy por debajo para que él pudiera someterlas y controlarlas, al grado de que la relación se volvía sumamente tóxica. Pero como a las mujeres nos encanta estar ahí metidas, era como muy normal para ellas, ¿no? Que las maltratara o que les hiciera o ese tipo de situaciones. Él tenía una frase que dice: la máxima creación del universo soy yo, soy la perfección. Pensé que iba a decir otra cosa, te lo juro, ¿eh? No, dice: la máxima creación del universo soy yo, soy la perfección. Entonces te das cuenta de que ya estaba mal por todo lo que había vivido, y es entendible, ¿no? A los 23 años conoce a una mujer y se casa con ella. De ese matrimonio sale o resultan 2 niñas. El matrimonio duró 7 años, porque como él era muy violento, esta mujer dijo: no, o sea, yo no quiero esto para mí ni para mis hijas. Claro. Y ella se va a vivir a Estados Unidos con las menores. O sea, se va un día y ahí lo deja, ¿no? Manda los papeles del divorcio, todo por medio de abogados, y él, José Luis, no vuelve a ver a las niñas jamás. Toma la pinche ególatra, ¿no? Exactamente, ni a las niñas ni a la esposa. Ni a la esposa. Entonces, todo eso genera otro detonante más en José Luis, que hace que empiece a pensar: pues es que era lo único bueno que él tenía, ¿no? Sus hijas. Y sus hijas lo adoraban. Y es que aparte es un golpe al ego, ¿no? Totalmente. Porque ella se fue. Así es. Ella se fue, lo dejó. Te dejaron. Exacto. Entonces, te digo que no las vuelve a ver nunca más, y eso hace que él empiece como a buscar algo más que llene su satisfacción. Ok. Más adelante, él empieza una relación homosexual. Ajá. Se llama Juan. Empieza a tener una relación con él. Ajá. Y tenían la relación, terminaban. Regresaban, terminaban. Regresaban, terminaban. Era muy inestable esa relación. Digamos que Pero era José como Luis, su relación más constante, ¿no? ajá, de Porque cierta las otras manera. eran como de dominio. Así es. Y aquí era más como, o sea, por lo que veo de terminé de regresar, siendo que era tan ególatra y narcisista. Así es. Era como un catalizador, ¿no? Uh-huh. De su vida. Así es. Entonces, en una de esas que termina con Juan, estamos hablando de que él ya tenía como 33, 34 años aproximadamente. Ajá. Él era obviamente bisexual. Iba a los bares y a los cafés de la Condesa y de la Roma. Ajá. Escribía poemas y buscaba mujeres de entre 30 y 40 años que fueran madres solteras, de un carácter tímido, y volvemos a lo mismo, de baja autoestima. Sí, claro. Las trabajaba, las empezaba a conquistar, hasta que ellas se enamoraban perdidamente de él. Tan así que cuando ya estaban enamoradas de él, él las obligaba a tener ciertas filias con él, o a practicar ciertas filias con él, como la zo, la copro, la uro, la necro. Él quería hacerla, pero obviamente no había cómo en ese momento. Pero se los comunicaba. Sí, y ellas aceptaban hacerlo. Espérame, pero entiendo todas. Por ejemplo, la parte de la zoo. Uh-huh. O sea, hubo quienes aceptaron. Claro. Oh. Todas las mujeres que fueron mujeres de José Luis, sus parejas sentimentales, las manipulaba tanto. Además, digo, eso estaba pensando, qué poder de manipulación. Exactamente, son personas de una autoestima muy baja. Pues muy, sí, muy pero baja. Qué poder de manipulación, qué barbaridad. ¿Te acuerdas lo que hablábamos de que estas personas, los desvividores seriales, son manipuladores? Sí.
Qué Ahí está bárbaro. un ejemplo. Es que es como, por eso decía, ¿no? O sea, ves el punto A y cuando ves el punto B, en realidad tienes que conocer cómo se liga de un punto al otro, porque si no, no parece que pueda encajar. Claro. O sea, entiendo, ok, una mujer en aquella época, madre soltera, tímida, con baja autoestima, y de repente está aceptando estas proposiciones. Así es. Espérame, ¿qué pasó en medio, no? ¿Qué pasó, José Luis? El poder de convencimiento de un sociópata. Así es. ¡Wow! Y las enamoraba perdidamente, o sea, al grado de que si ellas querían terminar, él las amenazaba con decir, me voy a quitar la vida o te voy a quitar la vida, y ellas seguían teniendo una relación con él, o sea, tenía relaciones sumamente tóxicas, mucho por mucho. Entonces, así empezó a pasar el tiempo. En el 2004 conoce a una chica llamada Verónica. Ella es la primera mujer que se reconoce como una de sus víctimas, la primera. La historia cuenta que posiblemente en el Estado de México había cometido más desvivimientos, pero la primer víctima oficial fue con Verónica en el 2004, a finales del 2004 aproximadamente. Dicen que ella tenía una relación con él. Usaban sustancias intoxicantes para las fiestas, más aparte el alcohol, y para poder sostener relaciones sexuales y todo este tipo de situaciones. Y en ese momento, en una de esas fiestas o una de esas convivencias que él tuvo con ella, se le pasó la mano. Ella dijo algo que en él generó como que fue el boom, el detonante que él necesitaba. Discuten, él va a la cocina, trae un cuchillo. Pero ya cuando estaban solos en casa. Sí, ellos estaban solos en casa, o sea, las fiestas eran tú y yo. Ya, ok, ya entendí. O sea... ¿Y ella dijo algo que a él no le pareció? Exactamente, pero los dos estaban intoxicados. Y entonces, con sustancias. El detonante fue mucho más fuerte. Exactamente, más aparte, obviamente, el alcohol que tenían encima. O sea, traían una bomba encima, ¿no? Ok. Llega, discuten, ella dice algo que genera el detonante, él va a la cocina, saca un cuchillo, se acerca a ella y la apuñala, se lo clava en 3 ocasiones diferentes, la tira al piso y le pone una almohada en la cara de los sillones, un cojín en la cara para asfixiarla. Así es. Entonces le quita la vida. En ese momento, pues, al verla ahí tirada, ver que estaba bañado de sangre, pues además estaba intoxicado, no hace nada, se va a dormir. Al día siguiente despierta, se da cuenta de lo que hizo, pues ya más sobrio, ya sin tantas sustancias encima, exactamente. Y dice, bueno, ¿ahora qué hago, no? Él había comprado un cuchillo de sierra, como eléctricos, los primeros eléctricos en ese entonces, y lo usa para cortar el cuerpo en pedazos. Pero estaba asustado, o sea, lo hizo Estaba como paranoico, como ¿ahora qué voy a hacer? Okay. ¿Qué va a pasar, no? Se van a dar cuenta que fui yo, mejor la corto y la tiro y nadie va a saber y yo no sé nada y así. Estaba muy paranoico en ese momento. Realiza los cortes. Posteriormente, deja una porción del cuerpo como si fuera un recuerdo. Él no entendía en ese momento como para qué lo estaba haciendo o por qué lo estaba haciendo, pero inconscientemente lo estaba haciendo. Volvamos a lo mismo, él era fanático de Hannibal Lecter, ¿no? Entonces deja un pedazo de cuerpo relacionado a los pechos y a los glúteos. Entonces corta ese pedazo de carne y se queda como con un dedo de recuerdo. Y todo lo demás lo corta en pedazos, lo mete en bolsas negras y lo va a tirar muy cerca de Chimalhuacán, en el Estado de México. Regresa a casa, prepara
aparte ya se había metido algunas sustancias, estaba intoxicado y se acordó de la película. Puso su música clásica y empezó a preparar. Exactamente. Empieza a preparar y es la primera víctima que él ingiere, preparada por él mismo. Además de que saben que la ingirió porque más adelante llegan policías a su casa y hay una caja de cereal donde encuentran huesos de diferentes personas. Huesos de dedos. La falange, la falangina y la falangeta, ¿no? Que son los 3 huesitos que tenemos en el dedo. Las encuentran ahí y corresponden a diferentes tipos de personas. ¡Wow! Así es. Aquí está el nombre que esos eran como sus trofeos. Exactamente. Son sus trofeos. Por eso se dan cuenta que fueron diferentes víctimas. Pasa esto, se vuelve a encontrar, se llama Juan Monroy. Se vuelve a encontrar con Juan y le dice lo que hace, ¿no? ¿Se lo contó? Se lo contó, le dijo, es que pasó esto. Y me la comí, o sea, le contó. Sí, le contó todo. Y entre que Juan era homosexual y quería o le incitaban ese tipo de desviaciones, también esas filias que tenía José Luis las disfrutaba Juan. O sea, eran como la pareja perfecta, ¿no? Entonces le dijo, yo también quiero, ¿no? yo quiero hacerlo. Exactamente. Y le dice, ¿pero qué hay que hacer? Dice, pues necesitamos a una mujer. Y le dice, yo tengo una amiga, le decimos la Jarocha. Entonces le dice, ¿qué es? Dice, es una prostituta. Una dama de compañía, exactamente. Dice, la voy a ir a buscar y le voy a decir que pues que me da mucho gusto verla y que si gusta venir a una fiesta. Dice, ¿para cuándo quieres la fiesta? Sé que te parece el viernes. Perfecto. Entonces, en ese ínter empiezan a planearlo todo, se empiezan a sobrellevar la situación. Ajá. Juan Monroy va y busca a la Jarocha y le dice, quiero presentarte a mi novio. Dice, quiero que lo conozcas porque es muy guapo. La verdad es que José Luis era muy bien parecido. Dice, quiero presentarte a mi novio, es muy guapo y y una fiesta y todos los alcoholes. Sí. Dice, sí, adelante, vamos, que me da mucho gusto verte y que no sé qué. Van a la fiesta y le dice, pero pues es que no hay nadie. Dice, nada más estamos nosotros 3. Dice, ay, tú no te preocupes, tú tómale, nos vamos a divertir. Empiezan a tomar, nuevamente empiezan a ingerir sustancias y en ese momento José Luis le dice que ya es hora y le dice, ¿ya es hora para qué? Y Juan la golpea en la cabeza. ¿Es Juan el que la golpea? Juan es el que la golpea en la cabeza. Ajá. Para desmayarla, para ¿no? desmayarla, exactamente. En ese momento José Luis agarra el cuchillo y nuevamente se lo entierra. Juan ¿La detiene? La toma por el cuello. Ajá. Hasta que la asfixia y le quita la vida. Por estrangulamiento. Sí. Le quita la vida y pues obviamente ellos empiezan a sentir esa satisfacción, esa adrenalina de lo que estaban haciendo y tienen relaciones a un lado del cuerpo. Y es la primera vez que dice, cuenta la historia, que prueban la necro, pero no está asegurado, exactamente. Lo que sí está asegurado es que ellos tienen relaciones a un lado del cuerpo. Uh-huh. Se van a dormir y al otro día dicen, bueno, pues ya pasó lo que tenía que pasar, ahora tenemos que cortarla para poder llevárnosla de aquí. Y le dice, ok. Nuevamente con el cuchillo de sierrita le empiezan a cortar y la meten en unas bolsas verdes. Estas bolsas las van a tirar cerca del metro Tlatelolco. Por aquí súper cerquita, sí. ¿no? O sea, pues lo que estaba pensando. Sí, cerca del metro Tlatelolco.
Las ponen en bolsas verdes y posteriormente la dejan ¿Así en la calle? En la calle, en una caja, exactamente. Entonces las autoridades, pues bueno, más adelante la encuentran y se inicia una investigación porque es el mismo tipo de corte que se hizo en el cuerpo que fueron a tirar a Chimalhuacán. Entonces la Procuraduría del Estado de México y la Procuraduría de la Ciudad de México, en ese entonces Distrito Federal, se unen para hacer investigación. En conjunto, porque era el mismo. Exactamente, o sea, es el mismo modus operandi, usaron la misma, es el mismo tipo de cortes, en los mismos lugares, tenían todo, pero no tenían quién pudo haber sido el responsable. Ni pistas, además. Exactamente, no había pistas. Posteriormente, o sea, esto fue en el 2000, ¿qué habíamos quedado? 2004. Posteriormente, hasta el 2007, o sea, ya había pasado mucho tiempo. No se sabe con exactitud si en ese inter José Luis o Juan cometieron más hechos de este tipo. Supongo que sí, la verdad. Seguramente, pero no hay como un registro o una asociación de. En el 2007, te digo, José Luis conoce a una mujer llamada Alejandra. Esta mujer era madre soltera, vivía en Tengo una pregunta. Dime. ¿Con Juan también comieron? Sí, con Juan también, perdóname, con Juan también comieron una parte y se quedaron con cada quien un con dedo. No cada quien, solamente José Luis se quedó con un dedo, mismo que fue a depositar en la cajita de cereal que él tenía donde guardaba como sus recuerdos. Exactamente. Pero José Luis preparó y comieron. Sí, así es. Prepararon y comieron de la jarocha. Ok. Bueno. Ya, bueno, luego conoce a esta mujer. Ajá, conoce a esta mujer. Le estuvo trabajando por al menos unos 7 meses. Él ya entraba a su casa y conocía a su mamá y a sus hijos. Sí, porque buscaba madres solteras. Exactamente, buscaba madres solteras. Ya conocía a la mamá y conocía a sus hijos, y la mamá lo odiaba. Le decía a Alejandra, decía a Alejandra que no quería a José Luis ahí, que porque no le daba espina, que era una mala persona, que se sentía luego como la pesadez en el ambiente cuando él llegaba, pero que aceptaba su relación porque a ella la hacía feliz, ¿no? De cierta manera. Pero y como dices, él estaba trabajando. Así es. Sus poemas, y le enamoraba, y le decía, y le lavaba el cerebro. Exacto. De hecho, todos los poemas que José Luis le regaló a Alejandra estaban pegados en su cuarto. Había muchísimas fotografías de los dos juntos. En ese entonces ibas caminando por la Alameda y había quien te tomara las fotografías. Entonces, ella tenía fotografías y todo. Así era un cuadro romántico impresionante, ¿no? Hasta que la relación se empieza a poner tóxica, muy tóxica. Pero pues Alejandra, al ser madre soltera, y ella ya trabajaba, ella se valía por ella misma para sacar a sus hijos adelante. Tenía 3 hijos. Cuando empieza a ver ya que la situación se pone muy intensa, le dice a José Luis, ¿sabes qué? Es que pues ya no me está gustando esto, lo mejor es que terminemos. Y le dice, es que no, si me dejas te voy a desvivir a ti y a tus hijos. Entonces ella se queda como pensando, ¿no? Dice, ¿qué voy a hacer? Y le dice, bueno, está bien, vamos a seguir, pero pues ya, me tengo que ir a mi casa. Al otro día, Alejandra se levanta, se despide de sus hijos, de su mamá, y les dice que ya se va a trabajar. En el camino la intercepta José Luis. Sí. Y Alejandra no llega a trabajar. Entonces llega la tarde y Alejandra no se había reportado. Llega la noche, Alejandra no llega a dormir. Al otro día pues ya estaban todos preocupados. La mamá va a la Procuraduría a levantar una denuncia por desaparición y les dice,
le preguntan las autoridades si su hija tenía alguna pareja o amigos con los que se haya podido ir, y le dice sí, tiene un novio que se llama José Luis Calva Cepeda, que vive en tal dirección, y yo sé que llevaban una relación muy tóxica y ella ya quería terminar, pero pues no sé qué fue lo que pasó. Entonces a él lo pintan como el primer objetivo a seguir, ¿no? Sí, el primer sospechoso de la desaparición. El primer sospechoso. Después de que entrevistan a la mamá, va un grupo de policías a la casa de José Luis y tocan a la puerta y no lo encuentran. O sea, no encuentran, no hay razón de él, y pues se van. Al otro día vuelven a ir y tampoco lo encuentran. Entonces ya se les hacía como muy extraño que si él vivía ahí, ¿por qué no aparecía? Montan una vigilancia afuera del edificio donde él vivía, que era un edificio de 5 pisos, y les dice que les dan la orden a los policías de que tienen que estar ahí hasta que él regrese sí o sí. Y los policías, pues se tienen que quedar ahí. De repente ven venir, 3 días después, a un sujeto con las características de José Luis. Pero José Luis entraba y salía de su departamento y los policías no se habían dado cuenta. ¿Cómo crees? Ajá, o sea, él salía con una gorra o salía con una gabardina, y los policías jamás se habían percatado que José Luis entraba y salía del departamento. Pero espera, ¿pero José Luis ya se había dado cuenta de que estaba ahí la policía? No, tampoco, porque usaban un vehículo que no tenía logotipos de la institución. O sea, estaban vigilando en un vehículo como si fuera un vehículo civil. O sea, ¿fue una casualidad? ¿Que lo encontraran? No. ¿Que entrara y saliera del departamento y no lo vieran? ¿O él estaba como de incógnito porque...? Él estaba de incógnito precisamente como para que no... Porque era obvio. Exactamente, estaba como paranoico de que lo iban a descubrir después de lo que había pasado. Claro. Porque su mamá había contactado a José Luis para preguntarle por Alejandra y les dijo que no sabía nada de ella, que ya habían terminado y que no le interesaba nada de Alejandra. Y dijo, van a venir por mí. Exactamente, entonces estaba como consciente de que posiblemente lo iban a investigar o lo iban a buscar. Y entonces la policía, mientras estuvo entrando y saliendo José Luis, ven a una persona que se parece a José Luis que viene. 3 días después, viene José Luis caminando. ¿Sí era José Luis? Sí, okay. Lo ven los policías y le dice, señor José Luis Calva Cepeda, sí. Mire, somos agentes de la policía, de la policía judicial en ese entonces, y queremos hacerle unas preguntas. Y le dice, sí, acompáñeme. ¿Se podemos pasar a su departamento? Sí, adelante. Entonces le dice, pero permítame prender la luz. Se mete al departamento, le cierra la puerta y los deja fuera. Imagínate. ¿Qué? Sí, imagínate el escenario. Es un departamento en un 3er piso. Ajá. Sin focos. Solamente tenía 3 velas en un altar que tenía ahí a la Santa Muerte. Tenía libros de brujería, tenía libros como de rituales. Ajá. Todas las ventanas estaban tapadas con papel periódico y con tela. O sea, el cuarto estaba completamente oscuro. No había un solo lugar por donde entrara la luz. Aparte de que tenía que sellar perfectamente las ventanas para que no saliera un olor fétido hacia la calle y que los vecinos lo pudieran reportar. Porque ya estamos hablando del 2007. Ya está como que más actual, ya no es 1970. Claro, ¿no? Claro. Después de eso... ¿qué hizo la policía? La policía se quedó así como que, pues, ¿y ahora qué hacemos, no? Le empiezan a tocar y le dicen, no, pues hay que pedir el apoyo para que tiren la puerta. ¿Pero pueden? En ese entonces se podía. Ok. Ahora se supone que necesitas una orden judicial. Una orden de un juez, exactamente, para poder llevar a cabo la maniobra. En ese entonces, pues no era como tan necesario, ¿no? Entonces mandan solicitar el apoyo. De algún modo logran abrir la puerta y se percatan
que estaba todo completamente oscuro. Y el olor. Claro. Entonces ellos abren la puerta y con su lamparita empiezan como a descubrir, como a tratar de ver qué hay en el departamento, porque estaba completamente oscuro, y dicen, bueno, ¿y dónde está José Luis, no? Ajá. Se dan cuenta que hay una ventana abierta que da hacia la calle. José Luis, al verse rodeado y ya sin salida, se trata de salir por el balcón y se cae 3 pisos abajo. Se lastima la pierna, se golpea la cabeza, pero era tanta su adrenalina que se echa a correr. 2 cuadras más adelante lo atropella un taxista. No manches. Y él le pide a la gente que estaba ahí que le hablara a una ambulancia. Se lo lleva a la ambulancia al hospital. Y en ese momento, pues al ver los policías lo que había pasado, empiezan a escuchar por el radio que una persona con unas características similares estaba siendo trasladado al hospital porque lo habían atropellado, que qué unidad estaba cercana al lugar para que pudieran acompañar, ¿no? O saber qué era lo que había pasado, ¿no? Que si alguien lo había atropellado, pues que hicieran la detención de esta persona, o sea, todo el procedimiento que se requiere. En ese momento, pues ya se llevan a José Luis y dicen, es que es el de nosotros, ¿no? Y le dicen, eran 3 policías, le dicen a uno, vete al hospital a ver si es, mientras nosotros hacemos la inspección y que lleguen los peritos y que llegue el ya se había equipo complicado necesario. La cosa demasiado. Sí, claro. El departamento. Claro. La persona que brincó, que bueno, no sabes si exactamente es la misma que atropellaron, el taxista que atropelló, la gente que ya se había metido en todo esto. Exactamente. Solo somos 3. Exacto. Entonces tratan de separarse para ver qué era lo que estaba pasando. Cuando se ve el otro policía, pues empiezan a quitar todo lo que estaba en las ventanas para que entrara la luz, ¿no? Para poder ver qué era lo que había. Y se percatan que en la mesa del comedor había un plato con 2 pedazos de carne y un limón partido a la mitad. En la cocina había un sartén con otro pedazo de carne, pero pues es carne, ¿no? Son bisteces o es... La gente tiene que comer. Claro, o sea... Extrañamente carpaccio y... No, sí, justo, ¿no? Entonces, empiezan como a observar lo que había y de repente, pues empiezan a percibir ese olor súper fétido que salía pues ahora sí que de todos lados, ¿no? Pero estaban en la cocina. Entonces, al abrir la nevera o el refrigerador, encuentran las extremidades de Alejandra. No manches. En ese momento no sabían que era Alejandra, claro, ¿no? Pero encuentran unas extremidades, brazos y piernas, dentro de la nevera. Ya les faltaban algunos pedazos, como que las fue fileteando para poderlas ingerir. Siguen, obviamente, pues ellos reaccionaron así como que el olor, náuseas, cosas horribles. Empiezan a observar rápido, ¿no? ¿Qué más había en el departamento? Te digo que se encuentran con este altar que tenía libros de brujería y de rituales. Entran a la recámara, nada más había una recámara en ese departamento. Entran a la recámara y encuentran una cuna. ¿Una cuna? Una cuna. En esa cuna había mucha ropa de José Luis, ropa de bebé, había ropa tirada por todos lados, y les llamó la atención un bote en la entrada al baño que estaba lleno de zapatos de mujer. Muchos zapatos de mujer. Ajá. En el cuarto también encuentran tirado muchas películas de tono sexual. Ajá. Con todas las filias que ya te mencioné, copro, uro, necro, todas esas filias estaban ahí en películas, ¿no? Aparte de las películas de tono sexual normales, sí, que, para adultos, ¿no? En aquel entonces, antiguamente, había unas cosas tremendas porque no había mucha regulación, ¿no? Exactamente. Entonces empiezan a encontrar todas esas películas y se voltean hacia donde está la cama, toda llena de porquerías, y en la parte de atrás de la cama
un cartel enorme de Hannibal Lecter. Y le daba así como que un pequeño resplandor rojo de un pequeño foquito que tenía ahí, que hacía que se iluminara como... pues que se viera la imagen. Como demoníaco. Exactamente. Y la imagen es la promocional de la película donde sale Hannibal como viendo así hacia abajo. Ajá. Esa es la imagen del póster que él tenía en Qué pesadilla. Ahí pegado. Posteriormente ya dicen, bueno, pues ya nada más nos falta inspeccionar el baño, ¿no? Entran al baño y está todo salpicado de sangre. Por todos lados está embarrado de sangre. Qué asco. Y adentro de la tina, el torso de Alejandra con la cabeza. Ya obviamente en estado de descomposición, porque pues no había tenido como la oportunidad de terminar de cortarla para poderla sacar del departamento. En ese momento, pues las autoridades dicen, sí es él. Sí es él. Hasta ese momento aseguran que es él y lo empiezan a relacionar con los otros... Con la bolsa, la caja. Exactamente, con todos los otros hechos que habían sucedido en el Estado de México y en la Ciudad de México por el tipo de corte que presentaban las extremidades y el torso. De igual manera, ya llegan los peritos y empiezan ahora sí que a revisar minuciosamente todo, y es cuando encuentran una caja de cereal arriba del refrigerador. Híjole, los trofeos. Y encontraron ahí los dedos, ¿no? Las falanges. Encontraron ahí las falanges de 6 cuerpos diferentes. Solamente pudieron identificar el de Alejandra, el de la Jarocha y el de Verónica. Y nadie sabe quiénes son los otros tres. Nadie sabe, hasta el momento no sabe, las autoridades no saben a qué víctimas pertenecen las otras tres, los otros 3 dedos. Así. Espérame. ¿Y la cuna? Pues yo supongo que por la historia la cuna pertenecía a sus hijas y que en esa casa era donde vivía con sus hijas antes de que su mamá se las llevara. Sí, es cierto, tenía hijas. Sí, no, o sea que se las llevara a Estados Unidos. Hombre, es ¿no? que yo ya estoy... Sí, está muy intenso. Entonces dicen, sí es, vámonos todos para el hospital, ¿no? Entonces se van todos al hospital. Obviamente José Luis pues ya se le había bajado la adrenalina, estuvo inconsciente durante 3 días. Por el golpe tan fuerte en la cabeza, exactamente, ¿no? Cuando despierta José Luis, lo primero que ya cuando lo van a entrevistar los policías, lo primero que dicen es, queremos hablar con usted. Dice, ¿ya fueron a mi departamento? ¿Pudieron entrar? ¿Encontraron mis poemas? ¿Qué les parecieron mis poemas? O sea, esa era la preocupación de José Luis. Si la policía había encontrado sus escritos para él poder recibir una crítica, ¿no? De lo que escribía. Exactamente. Entonces, posterior a eso, sale del hospital, lo ingresan al reclusorio y el día que iba a ser el juicio para que le dictaran sentencia, José Luis no llega. Y pues todos se quedan así como que, ¿qué pasó? No, él tendría que estar aquí. ¿Qué pasó? Autoridad del reclusorio, dime, ¿por qué no está José Luis aquí? Lo encontraron desvivido en su celda con una sábana en el cuello, atorada en la reja que tienen de acceso a los dormitorios. Las autoridades del reclusorio decían que él se había quitado la vida, pero en realidad no. Él, adentro del reclusorio, era tanta su necesidad que empezó a ingerir sustancias tóxicas. Sí, porque las venden. Exactamente, pero como no tenía dinero para pagar, empezó a recibir amenazas. Si no le dices a tu mamá o a tu hermana, en ese entonces que era la que se preocupaba por él, si no les dices que nos paguen, algo te va a pasar. Entonces lo empiezan a amenazar. Y el día del juicio, él ya no llega porque lo desvivieron dentro del penal. Se dice que durante el proceso él escribió el guión de una película o de una obra donde se retrataba a un niño
que durante toda su infancia sufrió de abuso, violencia. De mucha violencia, exactamente, pero que lo acoge un bibliotecario. Y posteriormente, él, de todas las lecturas que lee sobre asesinos seriales, sobre desvividores seriales y demás, él se vuelve un desvividor serial. Su personaje. Ajá. Pero pues obviamente jamás salió a la luz porque no la terminó y obviamente a él le quitan la vida dentro de la prisión. Así termina la historia del caníbal de la Guerrero. No manches, Jules. ¿Cómo ves? Guau. ¿Cómo ves? Ay. Te digo algo y no quiero sonar yo sé que está terrible. Por supuesto, la historia. ¿Por qué me haces eso, ¿Por qué? Había empatizado mucho con el niño que estaba sufriendo violencia. La verdad es que yo estaba pensando si es que el supervillano de esa historia es su madre. Claro. Sí, bueno, pero esas cosas pasan por todos lados, ¿sabes? Así es. De mamás y de papás, sobre todo qué feo, ¿no? Así donde es. hay mucha pobreza y mucha necesidad, pasan cosas terribles, la desesperación como dijiste, o sea, de repente de ser siempre ama de casa, uh-huh, y del día a la mañana tienes que darle de comer a 6 niños. Exactamente. O sea, todos tienen como una dualidad impresionante, como una... No quiero decir la palabra a riesgo de que vayan a interpretarlo mal. No es una justificación, pero hay una obligación que tienes que cubrir de alguna manera, y esa obligación te gana y desquitas tu coraje, tu ira, tu dolor, tu frustración y todo lo demás. Además le sumas que la mujer se había vuelto alcohólica contra el niño José Luis. Pero fuera de la parte que me parece muy cómica, que le cerró la puerta en la cara a los policías, de verdad, o sea, me parece, es que parece una tragicomedia de un, uh-huh, criminal. Así es. Que además era caníbal, que tenía una relación de lo más... Pues es que yo dije, Juan va a ser mi gallo, va a ser la única parte buena de la historia. Sí, no. De hecho, a Juan lo sentenciaron por ser copartícipe, claro, en uno de los desvivimientos. Claro. No le pudieron comprobar lo del... lo del ingerir exactamente la carne humana, pero sí lo del desvivimiento, claro, porque él lo dice, sí, yo le ayudé, yo participé en esta situación. Es correcto. Wow, no manches. A ver, es que la historia que yo te contaba, pues obviamente es como una versión mínima, y a esta le pusieron... Así es. Esteroides así... gigantesca, porque extrañamente, digo, yo no conocía nada, ahora sí no conocía absolutamente nada, uh-huh, a diferencia del tema de Juana Barraza, porque fue muy viral, digamos, uh-huh, en su momento en la televisión, en la radio, antes de las redes sociales, por supuesto, pero yo no estaba al tanto, y de hecho muchas personas me quisieron contar, y yo estaba así como, no, porque desde esa vez habíamos platicado de que iba a ser posiblemente este tema. Esa relación que existe entre la vida de una persona que parece, por eso decía, a riesgo de ser criticado, la vida de José Luis parece un guión loquísimo pero excelente de una película, uh-huh, de desvividores, pero brutal, o sea, brutal, porque además tiene esas características que solamente pasan en el México Mágico musical. Así es. Es que en serio, no puedo creer la imagen de que le cierre la puerta en la cara a los policías y cuando entren es peor que el departamento de Dahmer. Así es. Es peor. O sea, aquí habían cosas de brujería, las paredes, las ventanas totalmente tapadas, como en todas las películas que vemos así en Seven, que entran los detectives y... Justamente como la película de Seven. Y siempre, exacto, piensas, ay, no manches, ¿cómo no va a haber luz? Nunca hay luz, ¿no? Así es. Aquí no había luz, estaba además tapadas las ventanas
Y la escena del baño, Así es. no sé por qué me la imaginé. Yo creo que si yo hubiese sido, o sea, si yo en otra vida, no sé, si yo fuera policía y tuviera que enfrentarme a algo así, sería del que se van a reír durante varios años porque yo me desmayo, o sea, yo veo eso, de verdad, o sea, yo me desmayo, Jules. Sí, o sea, solamente claro. de pensarlo, me dejó así como, no, el olor y esas cosas, wow, ¿no? Y la desesperación de este hombre, luego lo que decía de los poemas, escribir un guión. Así es. Qué bruto. Y de hecho sus poemas, por ahí hay varios en internet, a ver si podemos poner unos aquí como ejemplo. Tú los empiezas a leer y dices, ay, Dios mío. ¿Sí son terribles? Ajá, o sea, como que no tienen coherencia, como que hablan de él y de lo máximo que es él y de que todos tienen que amarlo y de que, o sea, a lo mejor puede decir tienes que amar a tu pareja y shalala, pero se está reflejando él como persona, ¿no? La verdad es que sí son medio tétricos, pero pues bueno, digo, volvemos a lo mismo, escribió 800 poemas, ¿no? Y ahorita esos poemas están cotizados en internet, pues carísimos. Ay, eso siempre pasa. Mira, me preguntaban, por ejemplo, en el capítulo de Juana, en el chat de YouTube, bueno, ¿y qué pasó con su mamá, no? ¿Qué dijo su mamá cuando empezó a cometer estos delitos? Y les decía, bueno, es que la mamá falleció tiempo antes. Uh-huh. Y seguramente ahorita me van a preguntar, bueno, ¿y qué pasó con la mamá? La mamá se enteró de todo lo que hizo y de... Cuando ya estaba en prisión detenido. Exactamente, cuando ya estaba en prisión y cuando falleció. De hecho, la única de todos quien fue la hermana. Y hay una entrevista que le hacen a la hermana donde hace un drama, o sea, se ve súper ficticio. Ajá. Como para llamar la atención, así como de, bueno, déjenme, a final de cuentas, digo, entiendo, ella no tenía nada que ver como con toda esta tragedia, ¿no? Pero decía, bueno, respeten esa parte porque a final de cuentas pues es mi hermano y quiero darle sepultura. Y le preguntaban por la mamá y dijo, ella no está en condiciones como para estar aquí y ella no va a estar presente en el sepelio ni en nada. Y efectivamente la mamá nunca se presentó. No sabemos si se sintió culpable, no. si se arrepintió, si algo, porque a final de cuentas pues ella fue la culpable de todo esto. Incluso hablan sobre parte del perfil psicológico y criminológico de José Luis, de José Luis. Y hay una parte donde dicen que él, cuando estaba con Juan, quería embarazarse. Él quería ser madre, como para demostrarle a su mamá lo que es ser madre de una verdad. persona, exactamente. Pero dices, bueno, o sea, ni siquiera pudiste ser padre de tus hijas y quieres presentar como, o sea, quisieras ser mujer para estar embarazada y para poder tener un bebé, ¿no? O sea, la verdad es que psicológicamente y criminológicamente estaba muy mal José Luis. Pues es que era su némesis. O sea, no le importaba demostrarle nada a su padre. Así es. Porque al final quizá ni siquiera lo recordaba o no lo conoció como así tal. Es. Pues era un niño de 2 años. Pero a su madre sí. Era su némesis y quería demostrarle, yo sí puedo hacer lo que tú no pudiste nunca. Así es. Ay. Y pues así la historia, mi querido Pepo. Tremenda. Bastante. No, estoy me vuela hasta la cabeza. Wow, muchísimo. ¿Hay forma de leer ese guión? No, he estado buscando en internet el guión o algunas obras o la película y solamente aparecen algunos poemas. Y la verdad, digo, yo creo que como tener acceso debería de llegar a la familia y pues yo creo que sería complicadísimo llegar por esa parte. Pero en internet solamente hay algunos poemas sobre José Luis o lo que escribió José Luis. Incluso hay muchas personas, o sí llegué a ver personas en internet que se toman una foto con el poema y cómo firmaba José Luis sus poemas, ¿no? Incluso les colocaba la leyenda de queda prohibido la reproducción de ¿Él se lo escribía? Él escribía esa leyenda, ¿no? Ajá, de copyright. Exactamente. Derechos reservados. Exacto. Todo eso. El de la guerra, no manches. Bueno, no el canibalismo.
de la Guerrero. No me José acuerdo, Luis. él se hacía llamar de alguna manera, no recuerdo cuál era el Ay, apodo, vamos a poner ¿no? uno ahí. Pero por favor, por ahí, pónganle cómo se llamaba o cómo se hacía llamar el caníbal de la Guerrero cuando firmaba sus poemas. ¿Sabes? Me voy a quedar por siempre con una cosa, con una imagen. No de José Luis, sino de José Luis viendo a sus hermanos y sus hermanas jugar en el patio donde él tuvo que dormir un día a los 6 años. Mientras él estaba olvidado, como un perro con sarna, Exactamente. sin comer, sin amor. No. Qué difícil, ¿verdad? Híjole. Qué duro, qué duro, qué duro, Bastante. qué duro. Oye, pues yo creo que vamos a leer muchos comentarios ahora. Yo te agradezco un montón. Me encantó. ¿Nos puedes repetir, por favor, tus redes sociales? Claro que sí, en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, en todas, me encuentran como Jules Lara. Y bueno, por ahí me pueden seguir o podemos compartir un mensajito, platicar. O como decías, ¿no? Si me quieren contactar para hacer un perfil criminal, Pues sí. adelante, ahí estamos a la orden. Muy bien. Al ratito así, mensaje de Fipo. Oye, muchas gracias. Te quiero agradecer muchísimo. No, estoy encantado, la verdad. Qué bueno. Digo, siento así como un montón de emociones así. Pero bueno, es una gran historia, ¿no? Y terrible. Y ojalá se aprenda de esto. Yo Ojalá creo se aprenda que, de bueno, esto. si te has dado cuenta, tanto la historia de Juana como esta, me gusta abordar como esa parte humana de Es que son humanos escribidor, exactamente, esa parte humana como para poder después decir, ay, híjole, o sea, me compadezco pero ¿no? Exactamente. Es que Sí, ya cuando se cruza la línea, yo creo que hay que dividir la persona así a partir es. de que cruzas la línea y lo que fuiste antes, ¿no? Ujú. No eres tu pasado, Es correcto. no eres tu pasado, eres tu presente. Entonces, yo me quedo con el José Luis de niño que algo debió haber pasado ahí. Algo debió haber pasado a él que lo hubiera salvado. Ujú. Qué buena onda las personas que le dieron, aunque sea un cuartito para que estuviera. Así es. Chispas, ¿no? A veces la vida es... Bien complicada. Sí, iba a decir otra palabra, pero no quiero insultar. Qué fuerte. Así es. Muchas gracias. Mira, Gracias a hasta ti. sude de las manos. Nos vemos en la próxima y yo les recuerdo a todos, por favor, dejar su like, su comentario, que es bien importante, su comentario, bien importante. Por favor, con muchísimo respeto, sobre todo por los temas que se tratan. Gracias, Jules. Gracias a ti. Y acompáñenos la próxima semana para conocer un poco más de la mente de otro criminal. Nos vemos.